Hola, buenas noches, bienvenidos a la última hora vespertina. Soy Isidro Villatoro Velasco, licenciado en la Universidad de Málaga en Filosofía y Letras y miembro de número del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. Hoy, 23 de julio, vamos a hablar de algunas puntualizaciones del derecho político, de la Revolución Francesa, un poco de la historia del último destructor de ciudades, el malvado Tamerlán, inspirador de novelas, incluso de ilusiones más allá de sus fronteras. Pero seguimos con el concurso que ha quedado vacante, el premio, patrocinado por la Asociación Hispanoamericana de Especialistas de la Edad Media. Aquí tenemos el regalo, que sería este libro, que es el anteproyecto del Código Penal de la Nación, Argentina, claro, obviamente, que incluye una exposición de motivos de el señor Raúl Zaffaroni. No sé dónde está la cámara, está por aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, hoy vamos a lanzar una segunda pregunta, trifásica también. A ver, tiene que ver con esta canción que acaban de escuchar. Esta mujer era Amy Jade Winehouse, la nueva reina del soul, le llegaron a llamar, o del soul, la diva del jazz, también le llegaron a llamar. Era una joven promesa, falleció con 27 años, pero nació y murió en una ciudad, ¿no? Murió por una intoxicación etílica. Y bueno, en esa ciudad donde nació, ahí está la pregunta del concurso, hay una famosa torre que ha sido, declarada en 1988 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Es una torre medieval normanda, bien conservada, y por su significado como centro de poder por siglos en Europa, bueno, estamos en bien, es un monumento prácticamente nacional, ¿no? Es símbolo de el Estado o el país. Necesitamos que nos digan el rey que la mandó construir y en qué ciudad murió este hombre. Tienen que responder al número 3794 147726 3794, sí, 147726, eso es. Bien, y entonces ahora tenemos que seguir, ¿no? Hoy en Argentina es el día de la musicoterapia, ¿no? Cumple 60 años la Asociación Argentina de Musicoterapia. Ya saben ustedes que son profesionales que usan la música, el sonido, como herramientas terapéuticas, incluso sin ser profesionales. Yo creo que a la mayoría de las personas de aquí, cuando oye algo de música, si está uno alterado y esa música puede ser que relaje, puede ser, o sea, la musicoterapia es algo que podemos sentir, ¿no? Para mejorar la salud y la calidad de vida. También es el día del payador. La Secretaría de Culto, aquí en Argentina, en 1992, homenajeó así la payada de Paysandú, en Uruguay, entre Juan Nava, que es uruguayo, y Gabino Ezeiza, que era bonaerense. Bueno, y que ustedes a lo mejor lo conocen por el negro Ezeiza, ¿no? Y bueno, en Uruguay también es el día del payador. Pero también hoy es el día de Santa Brígida, de Suecia, fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, patrona de Suecia y también patrona de Europa. Fíjense ustedes lo que es la cosa. San Juan Casiano, o con doble S, Casiano, también es su día. Sacerdote asceta, o sea, asceta es lo mismo que ermitaño, eremita, no sé cómo ustedes lo pueden conocer ese adjetivo. Era de la zona de la Dacia, aunque eso está por verse. Hizo su vida como eremita, como ermitaño, fue ordenado diácono, luego presbítero, y va a fundar 2 monasterios en la zona de Marsella, o sea, en el sur de Francia, y va a escribir obras como Institutiones o Colationes, que luego se van a difundir mucho en su época, y después también, ¿no? Se reconoce como uno de los padres de la Iglesia, y nació, por eso yo dije antes, porque nació en el año 360 en Dobruja, o Dobruja. Pero eso habría que ver, porque Dobruja
Si es la parte del sur, es de Bulgaria. Y si es de la parte del norte, es de Rumanía. Así que habría que mirar a ver dónde exactamente este señor nació. Y claro, va a morir en el 435 en Marsella. Se formó, o sea, estas personas en la antigüedad viajaban bastante porque se formó en Belén. O sea, nace en Rumanía y se va hasta Belén. Fíjense ustedes lo que es la cosa. Vivió 7 años allí como ermitaño también en el desierto egipcio, o sea, se bajó hasta Egipto, que era justamente donde nacen la idea de los monasterios, y ahí van a tener ustedes a un montón de santos que van a fundar, no digo hermandades, sino lo que luego se va a transportar a toda Europa también y a todo el Imperio Romano, como esas celdas con monasterios, con abades, con todo ese tipo de organizaciones. Bien, habiendo sido nombrado, espérense, a ver, sí, el Papa Inocencio I lo va a nombrar, ordenar sacerdote en Roma. Este señor va a estar, es el Papa número 40, va a estar entre el 401 y el 17, por lo tanto en esas fechas, habiendo sido también nombrado diácono por Juan Crisóstomo o Juan de Antioquía, que llegó a ser patriarca de Constantinopla y que es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia del Oriente. Y para los ortodoxos, uno de los 3 pilares de la Iglesia, con Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno. Bueno, entonces ahora, dicho esto, vamos a empezar con una revisión que vamos a ir siguiendo en otros programas también, que, bueno, vamos a estudiar con ustedes los precedentes de la Revolución Francesa desde aproximadamente el 1754 de la mano del historiador catalán Manuel Santirso Rodríguez, y aquí tenemos un libro que él ha escrito que se llama La Revolución Francesa y Napoleón. Es una colección de grandes temas de la historia. Les recomiendo porque todavía está en los kioscos, está calentito, como yo digo, está en los puestos de aquí de la ciudad, a un precio bastante asequible. Está a 9.500 pesos, no es un gran número, ¿no? Bien, quiero decir que es asequible entre otras cosas. Entonces vamos a empezar hablando de qué es lo que encontramos en la Francia anterior a esto, ¿no? Tiene una introducción que lo vamos a leer a ver qué nos dice. Dice: las edades históricas son una pura convención. Claro, aquí nos está diciendo que tienen ustedes que saber que entre la Edad Moderna, ¿no?, que inicia con el descubrimiento de América en 1492, y luego para dar comienzo a la Edad Contemporánea, que es en la que estamos ahora, el signo que nosotros, la fecha que nosotros manejamos es la de la Revolución Francesa, que es 1789. Por eso empieza hablando de esto, ¿no? Las edades históricas son una pura convención, una forma de pautar el devenir humano, y jamás comienzan o terminan un día concreto. Sin embargo, el tópico escolar de que la edad contemporánea se inicia el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla encierra parte de verdad. Cierto, la historia no se atiene a cortes tan drásticos, pero aún resuenan las palabras del escritor alemán Johann Wolfgang, o sea, von Goethe, que ante las fuerzas desplegadas en la batalla de Valmy de 1792 no pudo menos que exclamar: aquí y ahora comienza una nueva era de la historia universal. Pero claro, eso es porque este señor no estuvo en la Edad Antigua, por ejemplo, no midió bien lo que decía, ¿no? Pienso yo, ¿no? Porque ahí murieron unos 300 por bando y a la batalla, bueno, se presentaron 68.000 hombres. Los romanos presentaron en la batalla de Cannas contra Aníbal, que fue la peor derrota romana de toda la historia prácticamente, y perdieron 90.000 sin contar a los cartagineses. Por eso digo que no midió bien la cosa, porque nunca había presenciado alguna cosa así. Sin ir tan lejos como él, hoy sabemos que en los últimos decenios del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX se va a gestar un cambio drástico en la historia humana. Naturalmente, la Revolución Francesa no va a producir semejante mutación, o sea, el cambio no va a venir por sí solo, per se, pero fue una pieza imprescindible de esa bisagra histórica, ¿no? Aporta
la instauración consciente de los principios de libertad individual, igualdad ante la ley y propiedad privada, y también, aunque solo después de un largo recorrido, el de fraternidad, ¿no? Que eso ya forma parte de lo que sería, lo que podríamos decir, el eslogan, ¿no? de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad, libertad, ¿no? La Revolución Francesa es, en efecto, o sea, no fue un patrimonio exclusivo de la burguesía, una clase social en embrión que se va a formar al compás del proceso revolucionario, de las libertades también que implantó y de las reglas económicas que impuso, y también va a pertenecer esta libertad a los campesinos, la inmensa mayoría de la población entonces ya lo era, y a la plebe de las ciudades, ¿no? O sea, imagínense que Francia aproximadamente el 95% de la población era campesina. Todos reaccionaron ante el colapso del antiguo régimen, que después de una última etapa de esplendor se alzaba como un obstáculo para el crecimiento y el progreso. Los insuperables problemas financieros de la monarquía de Luis de Luis XVI, espero que ponga aquí porque pone 14, el precedente de la Revolución Estadounidense de 1776 también, y una coyuntura económica insegura, fueron causas eficientes que coadyuvaron a desencadenar estos hechos. Claro, imagínense, porque recuerdo que Luis XVI tuvo como 4 o 5 ministros de Economía en muy poco tiempo. No obstante, la revolución no estalló por la mera acumulación de estas causas, solo lo hizo cuando se va a alcanzar un bloqueo, ¿no? Que se va a romper por la acción de las masas y de una minoría dirigente que va a preconizar este orden alternativo al absolutismo que existía despótico, ¿no? Al despotismo ilustrado. Su desarrollo posterior siguió un proceso que, con la ventaja que da la distancia, nos parece lógico. Preparación, crisis, reformas, radicalización, reacción, consolidación, expansión, todo eso, ¿no? En la terminología al uso, ¿no? Sobre la Revolución Francesa, esto va a equivaler exactamente a una reacción nobiliaria que va a existir, 1787-89, va a ocurrir esos estados generales que no se reunían y va esta Asamblea General, o sea, la Asamblea Nacional en 1789, se va a conformar la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente, por el mismo nombre ya te está diciendo que para lo que está reunida es para construir, fabricar una Constitución, escribirla, después de una serie de debates, proyectos, etcétera, 1789 a 1791 esta Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa y la Convención, que va a ser después 1791 hasta el 94, va a ocurrir la reacción termidoriana, 1794 hasta el 95, y el directorio, ¿no? 1795 y 1799. En este directorio va a estar Napoleón ya con ciertos arreglos y tal. Reacción termidoriana, que ya lo hemos dicho, y la época napoleónica ya desde 1799 hasta 1815. La revolución va a comprender todas esas fases, más o menos. Como siempre, los historiadores no nos vamos a poner de acuerdo, entonces no importa. En cuanto a las fronteras temporales de un acontecimiento, hay personas historiadores que dicen que se podría limitar a 10 años, 1789 hasta el 99, o 1789-1794, por razones que el texto debería dejar claras, ¿no? O sea, aquí se ha adoptado quizá por una periodización amplia, 1787, que sería previa, 1815, aunque las principales acciones revolucionarias, aquellas que contribuyeron más al gran cambio histórico que se refería al principio, van a acontecer en los primeros años, ¿no? La Revolución Francesa a menudo se va a contraer abusivamente también a su fase más radical e incluso a la época del terror, ¿no? Ahí se tienen ustedes que acordar de Robespierre, 1793-94. La propaganda contrarrevolucionaria también impone en su día una reducción a ese breve episodio, apenas 10 meses, una simplificación que va a arraigar en el imaginario colectivo. No hay modo de que al hablar de la Revolución Francesa no se evoque la guillotina. O sea, cualquier persona que piense hoy día esas dos palabras, Revolución Francesa, va a pensar en la guillotina, ¿no?
el gran invento de Monsieur Guillotin, que él preparó para cortarle la cabeza o para decapitar a ovejas o a cabras, no recuerdo bien, y bueno, lo patentó y se hizo de oro, ¿no? Sin embargo, la convención jacobina y el terror no fueron un patinazo, o sea, no es un derrapazo, no es un derapage, como han sostenido ciertas revisiones historiográficas conservadoras, ni la culminación frustrada de un proceso, como ha pretendido también alguna izquierda política y académica. Tan solo van a señalar el momento, digamos, el momento más álgido de la pugna entre revolución y contrarrevolución. Aquí se ha adoptado una fórmula muy narrativa para dar cuenta de esta fase, más cuando muchas de sus soluciones carecerían de continuidad. En comparación, entonces, el periodo del directorio ha sido marginado por la investigación, olvidado por el público, cuando introdujo algún orden en ese marasmo, en esa maraña revolucionaria, iba a consolidar sus principales logros gracias a soluciones más sólidas que en la fase radical de la convención y más realistas que en la monárquica y constitucional que las precedió. Las dudas van a reaparecer entonces al ocuparse de la época napoleónica, ¿no? Para algunos un colofón, para otros una culminación previsible, en fin, para otros, yo por ejemplo, una desviación aberrante. O sea, imagínense, tenemos una revolución francesa y un señor que la representa, invade un país, les pone una constitución y ahora se supone que en la revolución se van los blasones a la porra frita, con perdón de la palabra, o sea, fuera blasones, no queremos duques, no queremos nobles, y ahora nombra a su hermana duquesa de no sé qué y la casa con un general y son duques de esa parte de... o es rey de no sé qué. Rey de Etruria, rey de Nápoles, su hermano fue rey de Nápoles, después va a ser rey de España. Es revolucionario hacer un rey cuando lo que tenía que implantar es una república. ¿Es revolucionario Napoleón siendo emperador? Bueno, entonces ahí está ese debate, ¿no? Muchos pensadores de los siglos XIX, XX se van a preguntar si era inevitable que una gran revolución liberal, todavía, ¿no?, o democrática, acabase con un régimen autocrático, y esa incógnita se plantea siempre, ¿no?, de vez en cuando. En cualquier caso, el final de la fase napoleónica, la revolución, había experimentado con casi todos los formatos de la política contemporánea, o sea, había llegado a ser constitucional, había llegado a ser liberal, democrática, totalitaria y, por último, cesarista. Los periodos dictatorial y napoleónico van a dejar, sobre todo patente a menudo por la vía de las armas, una vocación universal que la Revolución Francesa había mostrado ya desde el principio. Al mismo tiempo, pero de forma conflictiva, ultimó el concepto de nación que la Revolución estadounidense había anunciado como pueblo, y al hacerlo va a forjar una poderosa arma de cohesión social, que esto sí es lo que le hacía falta, ¿no? Pero también va a desencadenar la formación de otros nacionalismos, claro. Cuando tú potencias una idea, los demás también se agarran a ella, que con frecuencia se van a alzar frente a esta en una mezcla de mímesis, respuesta, etc. Por otra parte, la soberanía nacional correspondía al conjunto de los ciudadanos iguales ante la ley, pero ¿quién era considerado ciudadano? Aquí también este es otro punto que también habría que considerarlo, por ejemplo, en la historia constitucional argentina o en la de cualquier otro país hispanoamericano. Al reservar esa condición a los hombres blancos, adultos y propietarios, la revolución va a trazar también las líneas de una exclusión que va a tardar siglos. Bueno, siglos en desaparecer. Por ejemplo, se va a excluir a las mujeres, a los pobres, a los esclavos, a la gente de color, vamos a llamarlo así, también en algunos casos, aquí por ejemplo, al elemento indígena. La Revolución Francesa ha seguido fascinando hasta hoy en todas partes. La historia contemporánea como disciplina va a surgir al analizarla durante las primeras décadas del siglo XIX y quienes creyeron que se debía perseverar en las líneas que había marcado, pero en pos de una mayor igualdad y contra las exclusiones antes señaladas, la van a tomar como una especie de arquetipo, ¿no? Muchos lo van a usar siempre como referencia,
escritos socialistas, la Revolución de 1848, la Comuna de París de 1871, la Revolución Rusa de 1917 también, e incluso, si ya la alargamos, hasta el mayo del 68 en Francia, ¿no? De 1968. Mientras tanto, su estudio va a producir montañas de papel, o sea, vamos a tener libros por todas partes, seguramente más que ningún otro episodio de la historia humana. Hoy sigue habiendo revistas, asociaciones de investigadores dedicadas a esto, de manera monográfica. Su presencia va a llegar a ser tan agobiante que algunos historiadores de la segunda mitad del siglo XIX criticaron el mito de la revolución y el catecismo revolucionario. En realidad, estas objeciones también rendían tributo a una transformación histórica a la que, deslumbrados, volvemos siempre una y otra vez. O sea, es cierto esto, o sea, esta fascinación existe, porque yo veo un libro sobre la Revolución Francesa y como que me tira como para comprarlo, ¿no? O por lo menos para leer la sinopsis. Vamos a ver entonces ahora qué nos dice Porfirio Aquino y Álvaro Monzón Vincar. El segundo todavía está en activo en la UNE, en la Facultad de Derecho, ¿vale? El otro profesor también era profesor de Derecho Político, y escribieron un libro en el 2007 que se titula Lecciones de Derecho Político acerca del origen de la sociedad política. En este caso vamos a hablar sobre Egipto. Fíjense ustedes qué salto vamos a dar, ¿no? Bien. La sociedad política a través del tiempo se denomina el capítulo que vamos a intentar más o menos matizarlo. Jelinek, que es un pensador, ha dicho con propiedad que debe hablarse de formas de Estado. O sea, porque el Estado, entendido el término en su más amplia aceptación, abarca a los núcleos primeros de organización social que luego van a adoptar con el tiempo, a través del tiempo, distintas expresiones asociativas. Debemos entonces referirnos, aunque de manera sucinta, a las primeras organizaciones jurídico-políticas a través de la historia, y por eso él empieza a hablar de los egipcios. Entonces, en Egipto dice que podemos distinguir en la cultura egipcia 3 periodos. Como primera aproximación, tendríamos que establecer que el modelo ha sido tomado fundamentalmente porque a través del largo tiempo el régimen se ha caracterizado por un principio de estabilidad y porque de algún modo ha constituido un importante sector de civilización que posteriormente se va a proyectar hacia otras unidades políticas. La organización política de Egipto, como en general todas las organizaciones de la primera época humana, bueno, estuvo profundamente relacionada con un concepto religioso del mundo y de la vida, ¿no? O sea, recuerden ustedes el peso del estamento sacerdotal, ¿no? Entonces tenemos el primer periodo, que se caracteriza por una monarquía absoluta, fundada en la propia divinidad del rey. El rey habla y su palabra es ley, ¿no? O sea, es el Ka. Y este es el Dios viviente cuya voluntad debía ser cumplida, por cuanto la infracción al mandato de él importaba entonces la ruptura de un principio sagrado. Modernamente podríamos clasificar o calificar a esta falta como una especie de sacrilegio, ¿no? O sea, no hacerle caso a lo que dijera el faraón. Del faraón, que era así llamado, primero rey, luego faraón, deriva la organización misma de la vida comunitaria, y él va a ser dueño de lo creado. Él va a ser dueño de lo creado, del agua, que la distribuye entre los súbditos, y a él va a corresponder establecer esta distribución de su pueblo, de la que él también va a disponer, y además tiene las llaves que dan acceso a la vida ultraterrena y a la puerta del cielo. Los dioses, bueno, eran varios, pero algunos son más significativos que otros, y el culto era practicado en forma diferenciada, correspondiendo su más alta expresión al faraón, ¿no? Ascender a esta forma religiosa podía constituir entonces una aspiración de las distintas clases que componían la sociedad egipcia. El faraón entonces quedaba mediante la práctica del culto originario más allá del alcance, ¿no? El orden político que le sigue a esto, como derivado del orden cultural religioso, al establecer el principio de la sacralidad e inmortalidad del monarca, lo único que tiene como resultado es la concepción autocrática del poder, más aún se creaba un poder teocrático. De ahí vamos a pasar a una segunda etapa,
De esta distinción en el ritual parte un movimiento que significó, por sus pretensiones de participar en las formas religiosas hasta entonces vedadas de la comunidad, esto importaba un camino hacia una pretensión de igualdad relativa, implícitamente, hacia una participación en el orden político general, y esto como lógica derivación de las formas político-religiosas, ¿no? En un principio, esta tentativa va a ser dirigida, consumada por los propios seguidores del faraón, que se hallaban junto a él en las funciones religiosas y estatales. Posteriormente se va a hacer extensivo el movimiento hacia estratos, hacia abajo, ¿no? Estratos inferiores, y el pueblo va a adquirir de este modo por fin una nueva situación en el emplazamiento general del rey, ¿no? Y el tercer periodo se va a caracterizar por el restablecimiento del poder faraónico, ¿no? Fueron verdaderamente momentos donde va a brillar la cultura egipcia, va a estar en su más alto esplendor, se robustece del poder del faraón, pero este era un rey justo, se supone. Esto sobresale entonces el principio moral de la equidad, y con esto la organización política adquiere una nueva modalidad, una nueva dimensión incluso más amplia, y a este periodo corresponde también un profundo sentido referido a los problemas fundamentales de la vida, a la filosofía moral, a las aspiraciones sociales. Entonces, en consecuencia, en este cuadro de la vastedad cultural egipcia y aún dentro de su particular estructura de rígida disciplina, van a exhumar elementos telúricos, personales, como por ejemplo una inclinación hacia un plano directamente político. Y como expresión final podemos establecer una serie de principios. El poder político se fundaba en su naturaleza religiosa. Como consecuencia de esto va a exaltar la divinidad, inmutabilidad e inmortalidad de lo que sería el emperador, ¿no? El faraón, y se va a crear un poder absoluto. La obediencia del súbdito se va a cifrar en una fe religiosa. En el periodo final de esta gran cultura egipcia va a quedar mitigado este absolutismo con la introducción del principio de la justicia. Y dentro de lo que sigue esta rigidez del sistema, dada su naturaleza, van a aparecer también expresiones concretas referidas al orden político, aunque siempre inmersos en una comunión de signos profundamente religiosos y una administración centralizada y una clase dominante de funcionarios que vamos a denominar la democracia, ¿no? Según lo señala Pirén, ¿no? Henri Pirén, en su Historia Universal, la civilización urbana desarrollada en el delta del Nilo, en tanto las formaciones agrícolas y feudal lo hacían en torno al Alto Egipto, así en Coptos se instaló una monarquía, en tanto en el sur se va a imperar los señores feudales. Y en el 3500 a.C., el rey Menes, el famoso rey Menes mítico, va a reunir la corona roja del norte, la corona blanca del sur, que va a seguir siendo la expresión del Egipto unificado durante el largo periodo de la civilización egipcia. Esta monarquía va a alcanzar plena preponderancia durante la tercera dinastía y encuentra en el canciller la personalidad más alta del estado cercano al faraón, que el antiguo consejo feudal de 10 grandes vasallos del sur se va a transformar ahora en un verdadero consejo de ministros, según lo que sería una terminología hoy día, ¿no? Y de este modo se puede clasificar los grandes departamentos de gobierno, la Cancillería, Hacienda, incluso el registro, la administración de patrimonio, obras públicas, servicios de irrigación, el culto e incluso la intendencia militar. Bien, así sería más o menos lo que se quería decir aquí sobre Egipto, para que vean ustedes más o menos en derecho político de qué va la cosa, cómo se estudia y eso, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a atender un asunto, también por entregas, de la mano de Michael Prouting, su libro Gengis Khan y sus sucesores, que es Gengis Khan era uno de los destructores de ciudades, pero uno de sus sucesores, que ni siquiera era familia de él, vamos a hablar después del apogeo y decadencia del Imperio Mongol. Este libro va a estar publicado en Barcelona en 2015, de su obra primera en 1938, y bueno, tiene una serie de revisionismos. La historia, lo que conocemos del último destructor de ciudades asiáticos, el Gran Tamerlán, o yo realmente cuando descubrí a Tamerlán, hace mucho tiempo ya, pues yo era joven,
a mí me fascinó, pero no me fascinó porque fuera bueno, me fascinó porque era el malo malísimo, o sea, era lo peor que he visto yo en mi vida. Por eso me fascinó. Es como ustedes cuando están viendo la película de Drácula, no sienten que una vez que matan a Drácula como que pierden un amigo, ¿no? O sea, no se pierde un amigo, pero quiero decir, ahí se acabó la película. O sea, es pues una cosa así. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice sobre Tamerlán y lo vamos a ir viendo poquito a poco. Aquí habla un poco sobre dónde se va a criar, que eso en realidad, lo que sería lo geográfico, no quiero yo insistirle mucho, pero sí que vivía sobre lo que sería la Transoxania. Y aquí es donde empezamos la cosa. Aquí es donde está. Bien. La tribu de los Varias se asentaba en las praderas del sur de Samarcanda. Samarcanda es una ciudad preciosa. Si tienen la ocasión de ir a verla, vamos allí sobre la tumba o delante de la tumba de Tamerlán, es normal que haya, por ejemplo, 100 bodas de una vez, de los uzbecos. Eso está en Uzbekistán. Bien, entonces en la región de Charizab, la que se denomina la Ciudad Verde, cuyos muros se cubrían de verdor cada primavera, los valles de la región bañados por suaves ríos se cubren de hierba, sus praderas de flores. Bueno, el jefe de la tribu se llamaba Taragai. Era un hombre muy devoto, amigo de los mulás y de los sheik, o sea, estamos hablando de musulmanes, y una noche soñó que un hermoso joven con rostro de árabe le tendía una espada. Él coge la espada, o sea, la agarra, es lo que pone aquí, y al alcanzar al aire, los reflejos de la hoja de acero iluminaron el mundo. Esto es lo que soñó. Entonces pidió a un venerable sheik que le explicara este sueño que era. Y este le dijo: tendrás un hijo que, con la fuerza de la espada, conquistará el mundo entero, convertirá a todos los hombres al islamismo y librará la tierra de tinieblas e innovaciones. Fíjense ustedes el tema, porque está diciendo que librará la tierra de tinieblas e innovaciones. Las innovaciones son malas para el Islam. Es lo que nos está diciendo. Innovaciones lo ha comparado con tinieblas. Bueno, cuando Taragai tuvo ese hijo augurado, lo va a llevar ante el sheik, claro, para preguntarle si es él, ¿no? Que en aquel momento leía el Corán y se detuvo en la palabra tamurru, que en su idioma significa agitación, y entonces lo van a llamar, en vez de tamurru, lo van a llamar Timur, que, bueno, lo van a llamar, que significa más o menos el férreo. Timur en algún momento va a ser cojo, entonces le van a llamar Timurlán, que significa Timur el cojo, y de Timurlán viene la palabra, o deriva la palabra Tamerlán. Bien, a los 9 años su juego favorito era la guerra. Fíjense, este es aproximadamente como Napoleón y su hermano José, que jugaban a cosas así, ¿no? Dividía a sus amigos de la escuela en dos bandos, exactamente lo mismo que hacía Napoleón. Se nombraba a sí mismo emir y los llevaba al combate. A los 12 años sentía vergüenza de los juegos infantiles, estaba convencido de su prudencia y grandeza, trataba a todos con dignidad y altivez y buscaba siempre la compañía de los sabios para escuchar sus conversaciones. Aprendió a jugar al ajedrez, se pasaba días enteros jugando, a los 15 años se entusiasmó por la caza, se convirtió en un excelente jinete. Cuando tenía 16, una crónica que aspira a ser su autobiografía dice de él: a esa edad ya sabía yo que el mundo es semejante a un cofre de oro lleno de serpientes y escorpiones, y por eso empecé a despreciar la fama y el oro. Pero tal afirmación no es verdadera, porque la ambición siempre fue su mayor estímulo. Es el mejor batallador, el cazador más hábil, el jefe insustituible de sus compañeros. Un día, durante unas batidas, salta con su caballo una zanja que nadie osaba pasar, el animal resbala con las patas traseras y Timur, apoyándose en su cuello, mientras aquel caía al foso, se lanza al borde opuesto. Los signos mágicos de su alto destino, ¿no? Predicciones, augurios de astrólogos y sueños se van a multiplicar y Timur ponía un término a su ambición, llegar a regente de Transoxiana, pero ahí no va a quedar, ya verán. Concibe una conjura contra el emir Kazgan
pero nadie se atreve a conjurarse con el adolescente. Y entonces, después de ser bendecido por su padre y por el venerable Sheikh Zain ed-Din, Timur se va a dirigir al emir Kazgan con la intención de entrar a su servicio en vez de intentar, digamos, echarlo del poder. Ahí va a llegar a saber lo que es una verdadera conjura en la que los jefes de la tribu y miles de guerreros están dispuestos a combatir para obtener cuanto desean. Quieren usurpar su poderío al emir y Timur, comprendiendo que el cambio no le iba a reportar ningún beneficio, se presenta ante el emir Kazgan y descubre la conjura. Kazgan no sabe qué hacer. Predispone a unos jefes contra otros, quienes le son fieles, quienes se van a oponer a él en secreto. Con independencia de quien gane, su poder va a quedar debilitado. Timur, el ingenioso jugador de ajedrez, le va a aconsejar que distribuya el reino entre los descontentos. El emir sigue tal consejo y ve cómo, en la distribución, los jefes empiezan a disputar entre sí, a dividirse. Y este va a ser el primer peldaño de la escalera de la buena suerte de Timur. Y aquí es donde vamos a dejarlo porque es muy, muy entretenido. Bien, entonces vamos a pasar a las efemérides, antes de que me pase el plazo, como yo digo. En 1453, en Gante, en Bélgica, en Gante es donde nació Carlos V de Alemania, primero de España. En 1453, en Gante, Felipe III de Borgoña, llamado el Bueno, fíjense que era llamado el Bueno, aplasta una rebelión y acaba con la vida de 20.000 civiles. Y eso que le llamaban el Bueno, ¿no? Porque claro, como era el Bueno, era hijo de Juan Sin Miedo, que lo recordarán por alguna canción que hay por ahí famosa, hijo de Felipe II el Atrevido, que a su vez es hijo de Juan II de Francia, rey de la casa Valois, ¿no? Bueno, de este Felipe III el Bueno van a nacer en Dijon en 1430, Carlos I el Temerario, 1433, quien va a tener 3 esposas que podrían haber cambiado la historia del mundo. Una se va a llamar Catalina de Francia, con la cual no va a tener hijos, que era hija de Carlos VII de Francia. Isabel de Borbón tampoco va a tener hijos con ella, que era hija de Carlos I, duque de Borbón. Y por último, con Margarita de York, hermana de Eduardo IV y de Ricardo III, reyes de Inglaterra. La única persona que le va a suceder será su hija, María de Borgoña, que va a morir con 25 años, pero va a cambiar la historia del planeta. Y fíjense ustedes por qué. Porque le va a dar tiempo a casarse con Maximiliano I, emperador de Austria, o sea, emperador de Alemania también. A ver. Y de tener 2 hijos importantes. Felipe IV de Borgoña, que va a ser nuestro Felipe I el Hermoso, el que se casó con Juana la Loca, la hija de los Reyes Católicos, y Margarita de Borgoña, que va a ser la tía de Carlos V, archiduquesa de Austria, que se va a casar, porque fueron unas dobles bodas, se va a casar con el hermano de Juana la Loca, el único hijo varón de los Reyes Católicos que va a morir en la noche de bodas. Por eso no continúa la dinastía Trastámara o la dinastía de los Reyes Católicos y entonces inicia la de los Habsburgo con Felipe I el Hermoso. Bien, hasta ahí quería yo llegar con eso. En 1881, fíjense ustedes qué salto, se va a firmar el Tratado de Límites, un día como hoy, entre Argentina y Chile, otorgando a Argentina la soberanía legal y absoluta sobre la Patagonia Oriental, y aproximadamente ahí les va a dar a este país, o le va a reconocer 1 millón de kilómetros cuadrados, que no es poco. En 1906, en Odessa, ocurren una serie de pogromos en el Imperio Ruso, que ya saben ustedes que los pogromos en esa época y en cualquier época a lo que resulta es a una matanza de judíos, es una acción antisemita. En 1914, Austria da el ultimátum, un día como hoy, por la crisis de julio, a Serbia
por el atentado en Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando, que es asesinado el 28 de junio, heredero de Austria-Hungría y también de su esposa, ¿no? A la esposa también la habían matado, la duquesa Sofía Chotek. En 1935, en el Senado de la Nación Argentina, en Buenos Aires, se va a asesinar al senador Enzo Bordaberry, de 45 años, porque le llegan una serie de disparos que, claro, el excomisario y torturador Ramón Valdés Cora lo hacía, ¿no? Estaba disparándole al senador Lisandro de la Torre y va y mata a este por denunciar sobornos de la empresa británica Swift. En 1936, un año después, se va a constituir en Burgos la Junta de Defensa Nacional en España, en el marco de esa guerra civil tan desastrosa, primer órgano de gobierno creado por la zona sublevada en esta guerra civil de 1936 hasta el 39. Al mismo tiempo, el general José Moscardó se va a negar a rendir el Alcázar de Toledo, que va a estar sitiado por las milicias republicanas, y a cambio de la vida de su hijo. Y él, pues dice que no y termina fusilado en el asedio este hijo. En 1944, en la ciudad alemana de Kiel, la aviación británica va a bombardear la ciudad, tantas veces habían bombardeado Londres, y van a morir 2.600 civiles, pero lo malo es que destruyó su arquitectura histórica. Bueno, también los 2.600 civiles, ¿no? En 1962 ocurre la primera transmisión televisiva vía satélite desde Europa a América. En 1983, el rey Juan Carlos I va a firmar en Venezuela la Declaración de Caracas por el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. En 1992 se va a aprobar el proyecto de ley entre eslovacos y checos para dividir Checoslovaquia en República Checa y República Eslovaca. En 2011 muere en Londres una cantante muy famosa, ¿no? Que justo va a reanimar, a reavivar este problema que tenemos con el tema de los 27 años. Miren ustedes, existe un club de los 27 que son músicos populares de la cultura pop que han muerto con 27 años. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Brian Jones, y de ellos 4 se habla ya de la maldición del encendedor blanco. Tenían un encendedor blanco cuando murieron. Así que si tienen un encendedor blanco, tírenlo a la basura, por si acaso. Este mito se ha incorporado a la cultura del cannabis también, o sea, es algo ya, es mítico, ¿no? Bien, anuncio entonces el 5º Congreso Iberoamericano de Historia, Genealogía, Cultura de Corrientes, que va a realizarse entre los días 21 y 24 de octubre. Es híbrido, todas sus ponencias van a ser publicadas en un libro y se podrán ver también en una serie de vídeos en YouTube. Bien, entonces ahora creo que estoy en hora, ¿o no? Todavía tiene 2 minutos. Bien, entonces vamos a seguir diciendo alguna cosita más. Sí, quiero repetir la pregunta. La pregunta, ¿no? Ustedes ya saben que tenemos el concurso por el libro Anteproyecto de Código Penal de la Nación, que es un regalo de la Asociación Hispanoamericana de Especialistas de la Edad Media. Y la pregunta dice así: la mujer que ustedes van a oír ahora, Amy Jade Winehouse, nació y falleció en una ciudad que es la que justamente viene. En esta ciudad hay una famosa torre que ha sido declarada en 1988 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una torre medieval normanda, bien conservada, y por su significado como centro de poder por siglos en Europa, es por lo que se ha venido haciendo esto. Necesitamos que nos digan el rey que la mandó construir, en qué ciudad murió, y ya está, solamente con eso, al número 3794 14 77 26, 3794 14 77 26. Y aquí nos despedimos oyendo esta maravillosa voz de Amy Jade Winehouse.